Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que honestamente me dejó boquiabierto cuando lo vi, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. 16 de septiembre de 2025 y el mundo de las celebridades, en especial el mundo de las series turcas, se sacude con una bomba. Una noticia que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el drama, el romance y los chismes del espectáculo, este es el vídeo indicado para ustedes. Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar todo lo que sabemos, a especular un poco y por supuesto, a compartir nuestras opiniones. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre estamos comentando sobre las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y por supuesto sobre las series turcas que tanto nos gustan. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Ahora sí, vamos a lo importante. La noticia, como les decía, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendieron a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Fans, medios de comunicación, incluso yo, que me considero bastante enterado de las novedades de las estrellas turcas. La noticia saltó el 16 de septiembre y desde entonces el Internet ha explotado. ¿De qué estamos hablando? De una separación. Sí, lamentablemente Hande y Kerem, la pareja que tanto amamos, la pareja que nos hizo soñar con su química innegable, la pareja que parecía estar destinada a un final feliz, han decidido tomar caminos separados. Ahora, antes de que empecemos a llorar a mares, vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. La noticia fue confirmada por varias fuentes cercanas a la pareja, y posteriormente, los propios protagonistas emitieron comunicados en sus redes sociales. Comunicados, escuetos, hay que decirlo, pero suficientemente claros. La rapidez con la que se anunció y la sobriedad de las declaraciones ya indicaban que se trataba de una decisión meditada, y no de un arrebato. En el comunicado de Hande, por ejemplo, pudimos leer algo como: con Kerem hemos decidido tomar caminos separados, con el mayor respeto y cariño mutuo. Pedimos privacidad en este momento tan delicado para ambos. Una declaración concisa, pero que dejaba pocas dudas. El tono, sereno y respetuoso, reflejaba la madurez con la que estaban afrontando la situación. Kerem, por su parte, publicó algo similar, agradeciendo a sus fans por el apoyo y pidiendo comprensión. También hizo hincapié en el respeto y el cariño mutuo, un detalle que en medio del torbellino mediático resultaba reconfortante. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida, que nos regaló momentos tan románticos en Love is in the air, que parecía tan feliz, decide separarse? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Y lamentablemente la respuesta no es tan sencilla. No hay una sola razón, sino una combinación de factores, algunos más especulativos que otros. Hay muchas especulaciones, por supuesto. Los rumores corren como la pólvora, y en Internet las teorías son infinitas. Algunos dicen que la incompatibilidad de agendas fue un factor clave. Recordemos que ambos son actores muy ocupados, con proyectos en diferentes países, y mantener una relación a distancia puede ser muy difícil. Hande en ese momento estaba involucrada en varios proyectos de modelaje y comerciales en Europa, además de filmar la serie La Flor de la Vida, que la mantenía ocupada la mayor parte del tiempo. Kerem, por su lado, estaba inmerso en la producción de una película en Estados Unidos, lo que significaba largas estancias lejos de Turquía. Las videollamadas, aunque importantes, no sustituyen el contacto físico, el compartir el día a día, y la rutina de pareja. La distancia poco a poco puede ir minando cualquier relación, por fuerte que sea. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Es sabido que Hande es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, mientras que Kerem es más abierto, más extrovertido, más dado a compartir su vida con sus fans. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado roces. La presión mediática, el constante escrutinio de la prensa y los fans, pueden ser agobiantes, especialmente para aquellos que prefieren la discreción.
Kerem, con su personalidad enérgica y su facilidad para interactuar con el público, a veces podía sentirse solo en su exposición mediática. Ande, en cambio, buscaba refugio en la privacidad, en la tranquilidad de su hogar, en la compañía de sus seres queridos. Esta disparidad, aunque no insalvable, pudo generar tensiones y malentendidos. También se habla de terceras personas. Rumores, por supuesto, nada confirmado, pero algunos medios sugieren que podría haber habido infidelidades de alguna de las partes. Repito, son solo rumores, no hay pruebas de nada, pero en el mundo del espectáculo, lamentablemente, estas cosas suceden. Estos rumores, por más infundados que sean, alimentan la curiosidad y la especulación, y crean un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Es importante recordar que en estos casos, la presunción de inocencia debe primar. Y luego están las teorías más, digamos, conspiranoicas. Algunos fans creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de generar publicidad para sus próximos proyectos. Que todo está planeado, que la separación es temporal y que pronto los veremos juntos de nuevo, ya sea en alguna serie o película. ¿Será cierto? No lo sé. Honestamente no creo mucho en esas teorías. Me gusta pensar que el amor es algo genuino, y que cuando se acaba, se acaba. Pero claro, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. A veces las estrategias de marketing pueden ser muy sofisticadas y los famosos, a veces, están dispuestos a sacrificar su vida privada por el éxito profesional. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación de Hande y Kerem ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Su relación era una de las más queridas del mundo de las series turcas. Su química en pantalla era palpable y su amor fuera de ella parecía igual de auténtico. Los fans soñaban con su boda, con su futuro juntos, con verlos envejecer uno al lado del otro. Y ahora, todo se ha roto. La decepción es comprensible, el dolor es real. Pero también es importante recordar que las relaciones, como la vida misma, son complejas e impredecibles. Y hablando de la serie Love is in the Air, ¿cómo afectará esto a la imagen de la serie? ¿Cómo afectará a sus futuros proyectos? Recordemos que gracias a la serie, Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales, en ídolos para millones de personas. Ahora, con la separación, ¿qué pasará con su popularidad? ¿Seguirán siendo igual de queridos? ¿O este evento marcará un punto de inflexión en sus carreras? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la separación puede generar empatía. Los fans pueden sentirse identificados con su dolor, con su tristeza, y mostrarles su apoyo incondicional. En las redes sociales, muchos fans han expresado su cariño y su deseo de que ambos sean felices. Este apoyo incondicional puede ser muy valioso para los artistas en momentos difíciles. Por otro lado, algunos fans pueden sentirse decepcionados, traicionados, y perder el interés en sus proyectos futuros. La imagen de la pareja, que se había construido con tanto cuidado, se ha desmoronado, y algunos fans pueden tener dificultades para separar la ficción de la realidad. En lo personal, creo que Hande y Kerem son dos profesionales increíbles, dos actores con mucho talento y carisma. Estoy seguro de que independientemente de lo que pase, sabrán salir adelante, sabrán reinventarse y seguir triunfando en sus carreras. Y espero que con el tiempo puedan encontrar la felicidad, cada uno por su lado. Su talento, su profesionalismo y su perseverancia serán sus mejores aliados en este nuevo capítulo de sus vidas. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que ha estado pasando con sus proyectos después de la noticia. Hande, por ejemplo, ha estado un poco más reservada en sus redes sociales. Ha compartido algunas fotos, pero nada que haga referencia a su separación. Parece que está tratando de mantener la calma, de proteger su privacidad y de concentrarse en su trabajo. Ha continuado filmando la flor de la vida, sumergiéndose en su personaje y en las exigencias de su trabajo. Ha sido vista en sesiones de fotos para diferentes marcas, mostrando su elegancia y profesionalismo. Su actitud es de fortaleza, de resiliencia, de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Kerem, por su parte, también ha estado un poco más discreto. Sin embargo, se sabe que tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Parece que está enfocado en su carrera, en seguir adelante y en no dejar que este momento difícil le afecte. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie de televisión, y que está involucrado en la producción de una película internacional.
Su enfoque en el trabajo es una muestra de su dedicación y de su deseo de seguir creciendo como actor. En cuanto a los rumores de nuevos romances, por el momento, no hay nada confirmado. Han salido algunos rumores, por supuesto, de que Ande podría estar saliendo con alguien, o de que Kerem ya tiene una nueva novia. Pero, repito, son solo rumores. No hay nada oficial, y es importante no caer en las especulaciones. La prensa rosa, siempre ávida de noticias, ha intentado relacionarlos con diferentes personas, pero hasta ahora, no hay ninguna prueba que corrobore estos rumores. Lo que sí es cierto es que ambos están solteros, y que con el tiempo seguramente encontrarán el amor de nuevo. Es parte de la vida, y es algo que todos merecemos. El tiempo cura las heridas y el amor, tarde o temprano, vuelve a aparecer. Y por supuesto estaremos aquí para seguir sus pasos, para comentar sobre sus proyectos, para analizar sus nuevas relaciones y para, sobre todo, apoyarlos en lo que decidan hacer. El cariño de los fans, el apoyo incondicional, es un valor incalculable. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que fue por las agendas apretadas? ¿Por diferencias personales? ¿O tal vez por terceras personas? ¿Creen que esta separación afectará a sus carreras? ¿Y qué esperan ver en sus futuros proyectos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas. No se olviden de comentar, de expresar sus sentimientos y de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o de las series turcas en general. Y para terminar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo en sus redes sociales, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero verlos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima, chao, chao.